confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Sí, así es. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo santidad. Para ver hombres viviendo santidad. Queremos ver hombres viviendo en santidad, músicos y ministros viviendo en santidad. Señor, nos acercamos a ti. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Dilo otra vez. Me acerco en oración, confesando mis pecados en tu santo lugar. En tu palabra escrito está que aquel que ora en secreto, el Padre lo verá. Porque todo lo que hacemos en la vida es más fácil que orar. Hacemos en la vida es más fácil que orar. Levanta tus manos, oremos hasta ver que Dios responda su palabra. Dice que oremos sin cesar. Oremos hasta ver cielos abiertos para ver hombres viviendo santidad. Tus manos al Señor. Buenos días, hermanas. Les mando un saludo y un abrazo donde quiera que ustedes se encuentren.
En especial, hermanas, les mando un saludo desde aquí donde estamos dando esta enseñanza. Hoy vamos a continuar con nuestro tema y a mí me tocó la bendición de compartir con ustedes el tema de una mujer que ora. Para esto vamos a hacer una pequeña oración. Inclinamos nuestro rostro, hermanas. Padre bendito del cielo, gracias te doy por este día que tú nos das. Gracias porque hasta el día de hoy tú nos has guardado. Gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque tú siempre has sido fiel. Gracias porque tú, Señor, tienes tantas y tantas cosas que decirnos, pero nosotros, Señor, tenemos que inclinar nuestro oído para escucharte. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada. Gracias te doy por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestros hermanos que nos dan las enseñanzas, que nos alimentan cada día nuestra alma de tu palabra, Señor. Gracias te doy porque me das la oportunidad a mí de compartir hoy con mis hermanas este grandioso tema, Señor, que es tan importante en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, porque tú, Señor, nos has elegido para estar aquí, Señor, y compartir de ti un poquito de lo que nos has dado. Todo esto te pido en nombre de mi Santísimo Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanas, continuamos. Como ya les había comentado, me tocó la bendición de compartir con ustedes el tema Una mujer que ora. Sabes, hermana, que la oración tiene poder, pero no todas las oraciones son contestadas. Sabemos que a través de esta enseñanza nos daremos cuenta que Dios contesta las oraciones y en especial con propósito, mostrando su fidelidad y mostrando su misericordia hacia nosotros, hermanas. Nos encontramos también con una grandiosa historia que más adelante vamos a ver en el capítulo primera de Samuel, la historia que narra de una grandiosa mujer que es gratificante encontrar un espíritu en ella bondadoso como es de Ana, en medio de la ruina moral que ella estaba viviendo en ese momento, que siguió al gobierno sacerdotal en ese momento que estaba de Eli, el buen corazón, pero la voluntad era débil. El hombre que este hombre estaba más preocupado por su honor de él y de sus hijos que por el honor de Dios. Dice, ya ni sabía cuándo era Dios cuando a él le hablaba, pero Ana significa gracia, es un hombre fiel, dice, de modo que la gracia de Dios le bastaba a ella. Aquí en esta historia, hermanas, podemos aprender mucho de ella, ya que ella nos muestra el grandioso poder de la mujer que ora con propósito, así como nosotros debemos de orar. Dice, cabe destacar que en ese tiempo había un silencio de parte de Dios hacia su pueblo Israel. No había revelación ni palabra para algún profeta. Las manifestaciones de Dios eran escasas, mas sin embargo hubo un milagro a través de la oración de esta valiente mujer, demostrando que cuando oramos con propósito, Dios responde así, haya caos alrededor de nosotros o no, Él nos responde. Pero para esto, hermanas, vamos a ver qué es orar. Orar viene de la palabra proseuchomai, que significa orar a Dios, suplicar, pedir y orar. La oración, en la oración vamos a ver que también significa súplica, ruego y adoración a Dios, deseando, anhelar. ¿A quién? A Dios, hermanas. Y esta palabra viene del verbo hacer, es un mandato, ¿sí? Cuando nosotros oramos, adoramos a Dios de una manera profunda. Dice, ¿qué es la oración? La oración es el medio por el cual podemos comunicar nuestras necesidades y preocupaciones a Dios. Es platicar o hablar con Dios. Esto puede ser con palabras o en el pensamiento. La oración es saber dialogar con Dios para que Él nos pueda atender a nuestras necesidades. La oración es necesaria para poder crecer en nuestra comunión con Dios. De ahí parte una buena relación con los demás, hermanas. Si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, pues tampoco nos vamos a poder comunicar con los demás. ¿Por qué? Porque no sabemos
no sabemos, ¿sí? Entonces nosotros debemos de hacer la oración de tal manera que Dios nos escuche, que Dios realmente platiquemos con Él, dialoguemos con Él como nuestro Padre que es. Ahora, hermanas, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro Primera de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer del 4 al 18, esta historia que ya les había comentado, ¿sí? Y la palabra de Dios dice así: y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió y no estuvo más triste. Bueno, hermanas, como ya escucharon, esta historia de Ana es de una mujer. En primer lugar, ella está triste. Ella decía: yo soy una mujer atribulada de espíritu. Esto lo vemos en el versículo 15. Dice: ¿por qué ella estaba triste? Porque no tenía hijos. Dice: al creer que la herencia de Jehová son los hijos, cosa estima del fruto del vientre. Dice: le irritaba el alma que esta herencia no fuera de ella. Consideraba una vergüenza ser estéril. En esa época, para las mujeres que no tenían hijos, pues era una vergüenza y era como un pecado el no tener hijos. ¿Por qué? Porque se decían que Dios no las bendecía, como dice aquí, ¿no? Como cosa estima del vientre. Entonces, en aquella época, las mujeres que no tenían hijos, pues era una vergüenza. Entonces era lo que Ana en ese momento estaba pasando. Dice: ¿tu falta de fruto para Dios ha afligido alguna vez tu alma? Dice: es una vergüenza para cualquier cristiano ser estéril, pero estéril en la obra de Dios. Muchas veces nosotros somos estériles, hermanas. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada para la obra de Dios. Entonces Dios no quiere eso.
Dios quiere que seamos fértiles, que seamos útiles, pero en la obra y para la obra que Él nos ha enviado. Dice, ¿por qué se burlaban de ella? Dice, se burlaba su rival de ella, que era Penina, porque ella sí podía tener hijos y Ana no. Dice, su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Esto lo vemos en el versículo 6 de lo que ya habíamos leído. Dice, su condición sin hijos le provocó el desprecio de los impíos. Es una experiencia dura y profundamente humillante para ella y para cualquier mujer en esa época. Dice, como lo fue Ana, que alguien que no ama al Señor lo señale con el dedo de la burla y el ridículo, y sin embargo parece disfrutar más del favor de Dios que de otros. Ella no le importaba, ella no le importaba tanto, sino que ella, su vida se dedicaba a Dios y oraba a ella a Dios, y por eso pues no le importaba tanto hasta cierto punto. Dice, ¿será que Dios es considerado? No, ¿verdad? Claro que no, hermanas, Dios no es considerado, pero Dios puede permitir que esas flechas del fuego del enemigo nos convenzan profundamente de la esterilidad de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos nosotros arrojarnos sin reservas sobre la suficiencia divina y así nosotros podamos tener conciencia y servirle a Dios. Dice, ¿por qué tenía una naturaleza muy sensible? Si hubiera sido más dura Ana de corazón, habría tenido menos lágrimas en los ojos. Y esto lo vemos en el versículo 7. Dice, hay gran esperanza para cualquier obrero cristiano que pueda llorar por la falta de fruto en su vida. Es bueno que sintamos que la amargura del alma nos embargue, pero ante todo el Señor nos ayuda a superar esta amargura siempre y cuando nosotros le pidamos de corazón y sinceramente. Dice, como punto número 2, dice, ella se mantuvo en oración. Aquí vemos la importancia, hermanas, de nosotros mantenernos en oración. Haya o no haya situaciones difíciles en nuestra vida, nosotros tenemos que hacer la oración diario. En primer lugar, como agradecimiento a Dios por todo lo que nos ha dado y por todo lo que nos va a dar. Entonces aquí vemos que ella se mantuvo en oración. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. Ella no retornó mal por mal, siendo injuriada. Ella no amenazó. Podemos agradecer a Dios por las pruebas que nos envía a su presencia para suplicar con pleno propósito de corazón. Los azotes del enemigo solo sirven para llevarla al lugar de la bendición. Dice, ella hizo voto. También vemos un punto bien importante, que ella dice la palabra, dice, él hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y esto lo vemos en el versículo 11. Ella se propone en su corazón que si el Señor en su misericordia, en su amor, este es un poderoso argumento con Dios que negara él o aquellos que no buscan grandes cosas para sí mismos, sino que desean honrarlo con todos sus dones. Dice, ella también creyó. Aquí vemos que ella confiaba mucho en Dios y ella creyó y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. El Señor había hablado a su corazón. Como ejemplo tenemos cuando también Booz lo hizo con Ruth, y esto lo vemos en Ruth 2:13. Dice, llevó su carga al Señor y se fue sin la carga. Dice, una cosa es contarle al Señor acerca de nuestras cargas y otra cosa es echarlos sobre Él. El semblante seguramente cambiará cuando el corazón haya encontrado reposo en la voluntad de Dios. Nosotros vemos, hermanas, que cuando nosotros creemos y oramos realmente de corazón, vemos que Dios contesta nuestras oraciones a su debido tiempo.
y también nuestro rostro cambia, porque muchas veces, hermanas, nos levantamos cada día con un rostro así decaído, triste, por las diferentes situaciones que tenemos. Pero si nosotros oramos, nos comunicamos con Dios, le contamos nuestras penas, Él nos escucha y nuestro rostro va a cambiar. Dice, y como tercer punto, dice, ella se gozó. ¿Por qué se gozó? Dice, porque su oración fue contestada. Ella llamó su nombre al niño que tuvo, Samuel, diciendo, porque le pedía al Señor, y esto lo vemos, hermanas, en el versículo 20. Ella pidió un hijo y el Señor se lo envió. No le mandó una hija, ¿verdad? Sí le mandó un varón. Todo lo que pidáis, creed que lo recibiréis y lo tendréis. El que puede hacer de la mujer estéril, que es Dios, una alegre madre de hijos. Dice, también su testimonio fue compartido para bendición, hermanas, y hasta ahora nosotros lo vemos. Dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y esto, hermanas, lo vemos en el versículo 26 y 27. Qué testimonio, ¿verdad, hermanas? Tan simple, pero poderoso. Dice, ella sabía que él la escuchó, ahora tiene la petición que deseaba de él. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y esto lo vemos en Santiago 4:3. Nosotros debemos de saber, hermanas, cómo pedir, porque muchas veces nosotros pedimos cosas materiales y pues muchas veces Dios pues no nos va a contestar. Él nos da las cosas necesarias, pero si nosotros sabemos pedirle para Él, aquí vemos el ejemplo de Ana, que ella le pidió para Él, para gloria de Él, y por eso su oración fue contestada. Si nosotros pedimos cosas para Él, para glorificarlo y para bendecirlo, pues Él nos va a contestar, hermanas, seguramente. Dice, y su voto fue cumplido. Y ella dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Esto lo vemos en el versículo 28, hermanas. Dice, ella pagó su voto al Señor. ¿Cómo lo pagó? Llevando al niño al templo y dejándolo ahí para que le sirva a Jehová. Dice, a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. Dice, al dedicar a Samuel estaba cultivando un poderoso vínculo entre ella y el Señor, que debió haber enriquecido toda su vida con bendición. Dice, todo sacrificio que hagamos, hermanas, por el honor de nuestro Señor, ciertamente aumentará nuestro amor por Él. No deseamos, como el siervo inicuo y perezoso que escondió el dinero de su Señor, sino usa para su gloria todo don recibido y toda victoria ganada por medio de la oración de fe. Aquí vemos, hermanas, que también Ana no fue el único hijo que tuvo, sino también tuvo más hijos. Dios la bendijo con más hijos, pero ella dedicó a Samuel, al primer hijo que tuvo, al servicio de Dios. Dice, vemos también, hermanas, que la comunicación con Dios pues nos sirve a todas para nosotros contarle, ¿no?, nuestras situaciones, nuestras penas a Dios Padre, ¿no?, para que Él realmente nos escuche y Él en su momento, Él va a actuar, ¿sí? Dice, al persistir en la oración, crecemos en carácter, fe, confianza y esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos a un Dios que nos escucha y en su momento nos va a ayudar. ¿Por qué debemos orar, hermanas? Porque no podemos vivir sin la oración. Nosotros a diario debemos, cuando nos levantamos o en el día, en cualquier momento que tengamos libre,
o debe dedicar un tiempo para la oración, para platicar con Dios, que eso es nuestra esperanza, que Él nos escuche. Dice, la oración es una necesidad, porque es una necesidad del alma para poder nosotros respirar. Dice, para conocer más a Dios, porque solamente por la oración y por su palabra nosotros vamos conociendo cada día más a Dios. También debemos orar, dice, para mantener una comunicación más cercana con Dios. Porque si también tenemos que orar, porque si no oramos, también Dios no obra en nuestras vidas. ¿Para qué debemos orar? Para pedir justicia divina sobre los conflictos, sobre las situaciones que estamos viviendo, para que Dios nos guarde en su venida. Debemos de estar preparadas para pedir por todos los santos. Por ejemplo, ahorita, hermanas, en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, hay muchos pastores que han fallecido, hay muchos hermanos que se han enfermado. Entonces nosotros debemos de orar, debemos de pedir por ellos, que Dios nos ayude, que Dios les ayude. Y si se encuentran en estos momentos en algún hospital o enfermos en su casa, que les ayude, que tenga Dios misericordia de ellos. Para eso también nosotros debemos de orar, para pedir por nuestras necesidades de nosotros, también para eso, para resistir al enemigo, porque como ustedes saben, hermanas, el enemigo a diario nos está acechando. El enemigo quiere que no oremos, pero nosotros tenemos que orar, porque así nos lo dice nuestro Padre Dios, para estar sumisos ante Él. También por eso debemos de orar, porque tenemos que ponernos a su servicio, a sus órdenes a diario y sobre todo para servirle. Dice, si no oramos, hermanas, no tenemos alegría, ni bendición, ni poder, ni victoria, ni deseos de vivir muchas veces, hermanas. ¿Por qué? Porque se nos va apagando esa luz que en algún momento Dios encendió en nuestra vida, en nuestro espíritu. Entonces esa luz se va apagando y va a llegar el momento en que ya no queremos vivir, ¿sí? Y mucho menos queremos servir a Dios. Si no haces de la oración una práctica, hermana, en tu vida constante, no tendrás poder en tu vida. Si no tienes comunicación con Dios, nos resultará difícil pasar las pruebas físicas y espirituales en la vida, hermanas. Por eso debemos de hacer una práctica, la oración. ¿Qué recibimos de la oración? Recibimos paz interior. ¿Por qué? Porque platicamos, porque dialogamos con Dios y a su vez Dios nos da un consejo, siempre nos da una salida. También recibimos seguridad. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos confiando en un Dios misericordioso y amoroso. También recibimos estabilidad espiritual, porque nuestra alma descansa y nuestro espíritu se comunica por ese medio con Dios. También nos producen resultados favorables, como fue con Ana, que ella oró por un hijo y se lo dio. También tenemos otro ejemplo, cuando Ezequías oró porque se extendiera su vida, y también Dios le contestó y le dio más años. También otro ejemplo tenemos cuando Jonás oró desde el vientre del pez, y también Dios escuchó su oración. Dice, el Señor nos pide que oremos. Él siempre nos está diciendo, y lo vemos también en 2 de Crónicas 7:14. Es un versículo que ya muchos lo conocemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Sí? Es un versículo que ya todos conocemos y lo debemos de tener bien presentes, hermanas. También dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay como en obra de fe. Entonces también nosotros debemos de escuchar a Dios, porque Él a diario nos pide, y si nosotros leemos su palabra, Él nos dice que oremos, ¿sí?
Los propósitos de la oración es que nos satisface a muchas necesidades, o más bien a todas nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales y del corazón, porque estamos tranquilos. También vemos que cuando nosotros comenzamos a orar, hermanas, nos vamos a encontrar con algunos obstáculos, pero nosotros no debemos de hacer caso, ¿sí? Porque esos obstáculos siempre van a estar a diario. No vamos a tener tiempo porque tenemos situaciones que hacer. Muchas veces decimos al rato, y dejamos pasar el rato y ya no oramos, ¿sí? Y nosotros debemos de tener presentes que tenemos que dedicar. Tenemos 24 horas en el día, de las cuales nosotros podemos dedicar 1 o 2 para orar, para dedicarle a Dios, y las demás horas, hermanas, para nuestros quehaceres, para todo lo que nosotros tenemos en la casa o en el trabajo o tenemos que hacer. Nosotros cuando oramos, hermanas, debemos de tomar en cuenta, comenzando nuestra oración, tenemos que alabar a Dios, empezando a alabar a Dios y después confesar nuestros pecados y arrepentimiento de todo lo mal que hemos hecho. Posteriormente debemos de interceder por otros, como ya les había dicho, y también debemos de orar por peticiones personales, pedirle lo que nosotros necesitamos en ese momento. También podemos pedirle a Dios que nos quite tantos obstáculos que tenemos en nuestro corazón que no nos deja orar por Él y para nosotros. Y al último, hermanas, debemos terminar nuestra oración dando gracias a Dios de todo lo que nos ha dado y de todo lo que Él nos va a dar en este momento, ¿sí? Así debe ser nuestra oración a diario. También debemos pedir al Padre, también debemos de orar en términos específicos, no en términos vagos. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad, hermanas. Dice, con un corazón limpio y con un espíritu de amor y de perdón. También debemos de orar de rodillas, preferentemente, postrados o de pie, pero en actitud de reverencia a nuestro Padre Dios. El Señor Jesús nos enseña a orar, y esto lo vemos en Mateo 6, del 5 al 15. También debemos de unir la voluntad de Dios y orar por lo menos, hermanas, 2 o 3 veces al día. Dice, también debemos saber que dependemos completamente de Dios. Entonces, esa es la humildad que nosotros debemos de tener, ¿sí? Dice, y como ya les había comentado, hermanas, tenemos enemigos para no orar, ¿sí? Y los enemigos de la oración son muchas veces el cansancio, la distracción, la inquietud, el apuro, las prisas que tenemos, la pereza y el desánimo, ¿sí? Dice, entonces nosotros debemos de quitar todo esto, hermanas, para nosotros poder orar, ya que, como ya les había comentado, la oración es bien importante. De hecho, es lo más importante. Sin la oración nosotros no podemos vivir. Es el alimento de nuestra alma y es por lo cual nosotros debemos ser, y es un punto bien importante para nosotras como cristianas que somos, ¿sí? Y vemos, les voy a decir otros ejemplos y respuestas de oraciones que aparecen en la Biblia. De Jacob ora y el ángel de Jehová concede su petición. La amenaza de muerte de su hermano Esaú se cambió en amor. El ejemplo que ya leímos de Ana, la madre del profeta Samuel, ora y siendo mujer estéril recibe 5 hijos como respuesta de Dios a su oración. El siervo de Abraham ora y aparece Rebeca, futura esposa de Isaac. También fue otra respuesta de Dios en oración. El rey Josafat ora y Dios impide que el pueblo de Israel sea invadido y destruido por los moabitas. El profeta Elías ora y aparece una pequeña nube
y pronto se desata una gran lluvia después de 3 años sin llover. También fue otra oración respondida por Dios. La iglesia ora y el apóstol Pedro sale libre de la cárcel milagrosamente. Esto lo vemos en Hechos 12, del 5 al 19. También fue una respuesta favorable de Dios en oración. Dice, un creyente en Dios puede decir, después de realizar su petición, yo no sé cómo o de qué manera el Señor puede contestar mi oración. Lo que no debe hacer es dudar. No debemos dudar, hermanas, de nuestra oración si nosotros realmente tenemos fe y creemos en Dios. ¿Sí? Entonces dice, como conclusión, hermanas, tenemos, dice, ante los grandes retos de la vida, buscar a Dios en oración es la mejor solución para lograr nuestros objetivos, ya que el éxito de nuestra vida y familia depende de la oración. Comunícate con el Señor, hermanas, diario. La Biblia enaltece y exalta a las mujeres. Por eso, donde quiera que se difunda el Evangelio, la consideración legal, social y espiritual de la mujer se eleva. Por eso, hermanas, actuemos con perseverancia y disciplina en nuestra comunión diaria con Dios, y Él derramará poder sobre nuestras vidas, y nada nos será imposible. Una mujer de fe confía en el poder de Dios, actúa basándose en las promesas de Dios, supera tremendas dificultades, sea la que sea, estima a Cristo por sobre todas las cosas, percibe el designio divino y está segura de las promesas de Dios. Por eso, hermanas, yo las invito a que oremos y que dediquemos un tiempo para que tengamos y oremos y no tengamos estos obstáculos que ya antes les mencioné para poder orar. Por eso, hermanas, las invito. Les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y nos vemos para la próxima y vamos a hacer una pequeña oración de despedida. Padre bendito del cielo, gracias te doy porque permites esta enseñanza, Señor, y te pido que llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, para edificación nuestra, Señor, y para alabanza tuya, para adoración, Señor. Gracias te doy porque permitiste estar aquí unos momentos, Señor, para compartir tu enseñanza, y te pido por la vida de mis hermanas, donde quiera que se encuentren, que les sirva esta enseñanza para bendición y que no nos apartemos de ti en ningún momento. Todo esto te pido en nombre de mi Santísimo Señor Jesús. Amén.